¿Por qué vino Cristo? Vino porque en el mundo había un problema sobre todos. Y fue cuando el hombre se creyó que era tan grande y tan fuerte y tan poderoso que dijo: yo necesito a Dios. Que es lo que hoy en día se vive de alguna forma. El ser humano se cree tan fuerte y tan capaz que dice: no creo a Dios, no creo que yo necesite a ningún Dios. ¿Y cuál es la respuesta del mundo? Guerras, desigualdad, muerte. Nos encontramos en un punto en el cual el ser humano es atrapado por Satanás. Todo lo que nos encontramos en el mundo, todo aquello negativo, todo aquello oscuro, es la obra que Satanás está haciendo a través del ser humano. La gente se piensa que está luchando por hacer el bien. Nos pensamos que los políticos y los dirigentes del mundo, los que dirigen la economía, los que dirigen la política, están tratando de que el mundo sea bonito y sea un lugar fantástico. Pero no es así. Llevamos ya muchos años, miles de años de evolución del ser humano como para que nos demos cuenta de que no funciona nada. No está funcionando nada de esto. Nos los encontramos todo en Génesis capítulo 3, capítulo 6, capítulo 11, o cuando leemos en Hechos 13, 16 y 19. Todos conocemos esos versículos. ¿Cuál es la respuesta de la vida de las personas? La gente dice: no creo, o no quiero, o no necesito a Dios. Entonces caen en una influencia. La gente no puede, la gente tiene problemas, la gente tiene circunstancias. Intenta encontrar respuesta en su vida, pero no haya una salida. Y cuando parece que hay una respuesta y parece que hay una felicidad, siempre llega un momento, una circunstancia en la que te hace ver que no eres feliz, que no puedes y que dependes de las circunstancias de tu alrededor. Esta es la realidad del ser humano. ¿Cómo vamos a poder llenar ese vacío? ¿Vamos a intentar rellenarlo a través de tener una familia? ¿O vamos a rellenarlo a través de una adicción? ¿O vamos a rellenar ese vacío a través de algo material, físico, humano, que pueda llegar a satisfacerme un poquito, por lo menos un tiempo pequeño? Pero al final siempre llegamos a la misma conclusión, que hay un problema en el mundo, en el ser humano, en nosotros, que necesita ser solucionado. Porque no estamos bien, el ser humano no está bien, las personas no están bien, el mundo no está bien. ¿Cuánto tiempo llevamos con la guerra de Ucrania y de Rusia? Llegamos al punto en el que ya no nos importa. Al principio todos mirábamos las noticias, al día a día, ¿qué ha pasado hoy? Llegamos a un momento en el que, bueno, vale, pues ya está. Cuando, como decimos, no, es que hay hambre en muchos países del mundo. Ya llega un punto en el que sí, ya lo sé, ya no me hace sentir nada, me da igual. Estamos en ese punto en el cual tenemos que restaurar ese fundamento y tenemos que restaurar al ser humano, nos tenemos que restaurar nosotros. Porque desde el comienzo, cuando Dios creó al hombre y a la mujer y Dios crea al ser humano, lo hace en un lugar idóneo, fantástico, lo hace con ese espíritu para que pudiésemos comunicarnos con él, pero nosotros nos lo hemos cargado. Lo hemos hecho nosotros y la consecuencia la estamos viviendo todos los días de nuestra vida. Ahora, como he dicho en principio, si hay un problema fundamental, Cristo viene a ser la respuesta. Pero ¿cómo puede ser la respuesta a algo que ni los políticos, ni los filósofos, ni los entendidos, ni los ricos del mundo han podido solucionar en ningún momento en la historia? ¿Qué va a poder solucionar eso? Pues en Génesis capítulo 3, cuando te está narrando cómo el ser humano cae por intentar engrandecerse y llegar a ser como Dios, también te está dando la respuesta. No os preocupéis porque va a llegar el día en el que ese hijo de la mujer va a pisar la cabeza de la serpiente que os ha engañado y os ha hecho estar en el lugar en el que estáis. Es Génesis capítulo 6, versículo 14, cuando te está hablando de aquel arca en el cual cuando tú entras en él, obtienes la salvación y obtienes la respuesta. Por creer y confiar en ese lugar, que es Cristo. También nos encontramos Génesis capítulo 12, del 1 al 3, cuando le dice a Dios a Abraham: tienes que salir de tu tierra y deja a tu familia y ve al lugar en el que yo te voy a bendecir. Es la respuesta de poder obedecer y encontrar las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Cuando yo salgo de mi tierra, yo salgo de mi estado, yo salgo
de mi problema fundamental. Hasta llegar a Mateo capítulo 16, versículo 16. Cuando pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que Jesús no es simplemente un personaje histórico, no es un filósofo, no es un revolucionario, no es un ser místico que hacía milagros. Que Jesús es el Cristo, es decir, es el Mesías, aquel que viene a solucionar el problema fundamental del ser humano. Y lo hizo en una cruz, cuando Él, muriendo y ya dando su última exhalación de vida, dice: consumado es. La obra ya está hecha. El problema que había fundamental, que el ser humano no podía solucionar, yo, muriendo en la cruz, lo soluciono. Cuando el ser humano no puede encontrarse con Dios, yo les doy un camino para poder encontrarse con Él. Cuando el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, yo pago por esos pecados para que la gente no tenga que morir eternamente. Es que cuando la gente está oprimida y el mundo está oprimido por Satanás, viene Cristo a romper y a destruir las obras del diablo. Ahí está la simiente pisando la cabeza de la serpiente, muriendo en una cruz. No lo hizo con poder, no lo hizo con gloria, no lo hizo con resplandor, lo hizo de una forma humilde. Pero así es como estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Es poseer la respuesta correcta. Hechos 1, versículo 1, cuando Lucas le está diciendo a Teófilo: oye, en el primer libro que yo escribí, que trataba sobre Jesús, sobre las obras, los dichos y lo que hizo Jesucristo. Y luego está hablando, versículo 3, el reino de los cielos que tiene que establecerse en esta tierra, que Cristo estuvo explicándole a sus discípulos, no solamente ahí, sino leed el Sermón del Monte y todas las parábolas del reino de los cielos. Es Hechos capítulo 1, versículo 8. Es que además os voy a dejar ese Espíritu Santo que va a morar en vosotros y os va a dar poder. Porque sé que no podéis y que no tenéis fuerza, que no sois capaces, pero por eso yo voy a estar con vosotros de esta forma. Y tenemos que tener esta seguridad. Porque si yo no pongo mi seguridad en este fundamento espiritual en mi vida, cuando lleguen problemas y circunstancias, voy a caer y me voy a temblar y voy a tener inseguridad y voy a obrar conforme mi instinto. ¿Cómo funciona un animal? Funciona con instintos. Un animal que tiene miedo es posiblemente más agresivo que un animal que no tenga miedo. Cuando un animal se siente amenazado, ¿cómo actúa? Muerde y ataca porque quiere defender su vida. Es su instinto. No puedes evitarlo. Ahora, ¿mi instinto del ser humano cuál es? Génesis 3. Yo soy fuerte, yo soy capaz, yo puedo, soy inteligente, tengo mis medios, tengo mis capacidades. Pero es una mentira. ¿Cuál tiene que ser mi seguridad? Que aun yo, siendo más o menos capaz, más o menos fuerte, yo siempre puedo acudir a aquel que me lo da todo, que es Dios. Esa seguridad se basa primero en la salvación que Dios me ha dado. Es que Dios me ha salvado. A través de Cristo y aceptándolo en mi corazón, Dios me ha salvado. Tengo que tener seguridad en eso. Además, Dios nos ha regalado una vía de comunicación que es la oración. ¿Cómo puedo yo comunicarme con Dios? Simplemente cierra tus ojos y ora. Habla, piensa en Él, medita. No tienes que hacer nada especial, no tienes que crear un ambiente en tu casa, tienes que poner velas, tienes que pagar a alguien para que te ayude. Tienes la capacidad para poder orar y que Dios te responda a tus oraciones. ¿Qué ocurre con mis fallos y con mis errores? ¿Cómo pago por ellos? Cristo ya pagó por todo. No tienes que preocuparte de nada. Ten seguridad en que tienes el Espíritu Santo dentro y te guía. ¿Cómo voy a tomar mis decisiones? Como yo quiera, como me apetece. Ahí estarán tus resultados. Señor, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Qué es lo que yo de verdad necesito? ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Y el Espíritu Santo te va a guiar hasta el final, tener la seguridad de que voy a tener victoria en mi vida. De que Dios conmigo me va a dar respuesta. No hablo de riquezas, no hablo de cosas grandes. Hablo de tener respuesta personal en mi vida. Y de que ese plan perfecto se pueda cumplir ahí. Ahora, cuando yo restauro lo que es fundamental en mi vida, van a pasar dos cosas. Que mi identidad va a empezar a cambiar.
Cuando yo restauro la base y la esencia de mi vida, cambia mi identidad. Totalmente. Cuando un joven está estudiando una carrera y se tira años y años estudiando algo, es un estudiante, sin más, pero cuando termina, ¿qué hace? No, ahora soy arquitecto, o ahora soy abogado, o ahora soy informático, ahora soy lo que tenga que ser. Cambia tu identidad en el momento en el que tú llegas a ese punto. Pero es un proceso que tenemos que pasar. Es un proceso largo en el cual yo tengo que revertir todo aquello que se ha grabado, se ha construido en mi vida. No es algo que hagamos así. Mi identidad cambia, pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero lo importante es que yo entienda que en el momento en el que Juan 1:12 yo pueda creer y testificar en el nombre de Jesucristo, automáticamente yo me convierto en un hijo de Dios. ¿Cómo yo puedo ser un hijo de Dios? Testifica y cree en nombre de Jesucristo. 1 Corintios 3:16, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es mi identidad? Que el Espíritu Santo está conmigo todos los días. Filipenses 3:20, yo ya no soy de Madrid, yo ya no soy de España, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Mi carnet de identidad, mi pasaporte dirán una cosa, mi partida de nacimiento, pero espiritualmente mi ciudadanía está en los cielos. Este es mi respaldo y mi identidad. Disfruta de tu identidad. Y cuando tú tengas tu identidad clara, te vas a dar cuenta de que va a llegar un poder en tu vida. Vas a tener poder, vas a tener relevancia. Marcos 3, del 13 al 15, la autoridad para poder desatar las obras de la oscuridad. Ya está bien de adicción, ya está bien de problema, ya está bien de inseguridad, de miedo. Ya está bien de dejarme gobernado por Satanás, que me diga lo que tengo que hacer, de equivocarme constantemente, de tener que estar mi vida sufriendo sin poder hacer nada. Ya está bien. Quiero ser libre porque ahí tenemos la promesa de Dios. Ejércitos de ángeles a nuestro alrededor están con nosotros todos los días, porque hay una batalla espiritual que no vemos. Hay un enfrentamiento entre el bien y el mal. Y no se ve a simple vista. Y nos olvidamos de ello. Para eso tenemos que recordar que tenemos esos ejércitos de ángeles con nosotros. Hechos 1:8, ya lo hemos leído, es el poder de la llenura del Espíritu Santo. Lo que yo tengo, ese poder que tengo dentro, es mi autoridad. Mi identidad la disfruto, mi autoridad la utilizo. Al final este es el respaldo que tengo. Esto es lo que me cubre las espaldas, es lo que me lleva a tener respuesta. ¿El qué? Hechos 1:3. Que como yo soy ciudadano del reino de los cielos, ese respaldo lo tengo conmigo. Para los que seamos más viejos en España, es el primo de Zumosol. Cuando yo era pequeño teníamos ese anuncio en el cual tenías un problema, venía tu primo que medía 2 metros así cuadrado y te solucionaba todos los problemas con su presencia. Esa es la respuesta que yo tengo en mi vida. Tengo ese respaldo. 2 Corintios 5:17 es que yo ya soy una nueva persona. A través de Cristo yo puedo ser, cambiar y convertirme en alguien diferente. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que dijo Cristo. Yo voy a estar con vosotros todos los días. ¿Lo sientas o no lo sientas? Esa es la respuesta que tenemos. Ahora, ¿lo disfrutamos o no lo disfrutamos? Pues esto es lo que yo tengo que hacer. Cambiar el fundamento de mi vida que me permita disfrutar de todas estas bendiciones que me están prometidas y que son testimonio vivo en nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede... Espera, me he colado. Aquí no, es el 7:24, perdón. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y ya seguimos, conocemos el resto. Viene la lluvia, viene la tempestad, pero si mi casa está bien construida no se va a mover. ¿Cuál es el problema que ocurre muchas veces en Estados Unidos? Que llega un huracán y ¿qué hace? ¿Qué ocurre con las casas? Se vuelan.
¿Por qué? Porque están hechas de madera. Y la madera se la lleva el viento. Cuando viene un huracán se la lleva. Ahora, una casa bien construida, con sus buenos cimientos, con su ladrillo, con sus cosas, no se la lleva fácilmente un huracán ni nada. La podrá destrozar un poco, ventanas, imagínate. Pero una casa, cuando pasa un huracán fuerte, se la lleva. Cuando estaba en Florida, veía que por fuera de las casas había como a veces como una especie como de rejas o una especie como de hierros que estaban alrededor de las ventanas, y me explicaba, no recuerdo quién era, y me decía, esto está, dice, para cuando vienen las tempestades y viene el aire y demás, eso es para que no reviente los cristales, porque los revienta, los rompe. Entonces las casas todas están preparadas para eso. Pero como venga un huracán fuerte, se va la casa. Esas casitas de madera bonitas, todas se las lleva. La gente a veces no quiere tener palmeras cerca de su casa, porque las palmeras, allí toda Florida está, digamos que no es suelo fuerte como tenemos aquí en Madrid, es todo como arena. Entonces, digamos que el suelo es todo muy arenoso y no puedes tener los mismos árboles, pero las palmeras crecen perfectamente. Ahora, cuando viene una tormenta fuerte, ¿qué ocurre con la palmera? ¡Paf! Se caen. Por eso no siempre todos quieren tener palmeras cerca de casa, porque como se caiga una palmera y la casa sea de madera, te la destroza. Y eso muchas veces ocurre. Pero si yo hago bien mi casa y la construyo en ese lugar, en ese fundamento fuerte, me da igual que venga una tempestad, me da igual que venga lo que venga, no se va a caer. ¿Se romperán cristales? Sí, puede que se rompan. No se va a caer. Podrá inundarse un poquito si viene un diluvio de estos. Pero la casa no se cae. Si no, preguntadle a los pastores que están en Santander cuando comprando su casa se inundó como medio metro. Medio metro inundada toda la parte de abajo. Pero la casa sigue. Se arregla, se seca, se pinta, se cambia lo que se ha roto y la casa sigue. Por eso tenemos que ser prudentes. No como sus vecinos que dejaron el coche en el garaje abajo y claro, como el agua le inundó, el coche nadando, buceando y el coche para tirar. Ahora, mi casa seguirá en pie. ¿Cómo vivimos a veces en muchas ocasiones? Llenos sin problemas, o sea, llenos de problemas sin respuesta. ¿Cómo soluciono mis problemas familiares? ¿Cómo soluciono mis problemas personales? ¿Cómo soluciono los problemas que hay a mi alrededor? Dependencias, obsesiones, costumbres, hábitos, conflictos, divisiones. Muchas cosas. Es muy agobiante pensar en todo esto. Si me tengo que parar a pensar en todos los problemas que tenemos, en todas las circunstancias, en el trabajo, en casa, con mi familia, con mi pareja, conmigo mismo y mis propias cosas, llega un punto en el que no puedo más. Es que es normal, es que son muchas cosas, es muy difícil. Por eso hay tantos psicólogos y por eso nunca va a haber psicólogos que estén en paro, porque siempre va a hacer falta. Y no está mal, es decir, no es algo que no tengamos que utilizar, tenemos que utilizarlo si lo necesitamos. Nos ayudarán en muchas cosas. Pero es obvio que cuando tenemos tanto en nuestra cabeza y en nuestro alrededor, llegamos a un punto en el que no podemos más. Nos engañan nuestras circunstancias. Todo como nosotros somos. Es que mis padres me han enseñado así, es que me han dicho tal cosa, es que yo nunca me han enseñado de otra forma, es que yo he visto, he experimentado esto, he tenido esos problemas. Todo lo que se graba y se guarda en una persona es mucho. Y a veces son cosas muy grandes y muy difíciles. Por eso yo tengo que encontrar y experimentar la obra que es inigualable, que es que Dios haga de mí alguien diferente y que Dios pueda sanar todas esas cosas que están dentro de mí, las pueda poner en orden y yo pueda tener de esta forma respuesta. Primera de Crónicas 29, 10 al 14 es la soberanía absoluta de Dios en mi vida. Efesios 1, del 1 al 19, lo podemos leer en casa. Efesios capítulo 1, son las obras absolutas. Os voy a leer, no en Reina Valera, en la versión de la palabra, versículos del 20 al 23, dice, es el poder que Dios desplegó en Cristo al resucitarlo triunfante de la muerte y sentarlo en el cielo junto a sí. Por encima de todo principado, potestad, autoridad, dominio y por encima de cualquier otro título que se precie de tal,
no solo en este mundo presente, sino también en el futuro. Todo lo ha puesto Dios bajo el dominio de Cristo, constituyéndolo cabeza suprema de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo y, como tal, plenitud del que llena totalmente el universo. Todo está ahí. Todo poder y toda capacidad del ser humano que pueda existir en el mundo no va a llegar ni siquiera a las suelas del zapato de lo que Dios puede hacer. Pero si no lo creemos, nunca lo vamos a experimentar. Si no creemos que ese poder y esa respuesta que a través de Cristo me ha dado a mí, no lo voy a disfrutar nunca, si yo no creo en esa obra perfecta. Por eso entremos dentro del plan absoluto, Hechos 18, del 1 al 4, como Pablo encuentra a esos discípulos, Aquila y Priscila, y de una forma conjunta pueden ir a tantos lugares a compartir el Evangelio. Y se convierten en un equipo. Es la providencia absoluta para la salvación, Hebreos 9, del 26 al 28, lo voy a leer también en la versión de la palabra. De no ser así, Cristo debería haber padecido muchas veces, desde que el mundo es mundo, y sin embargo, le ha bastado con manifestarse una sola vez ahora, en el momento culminante de la historia, destruyendo el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que todos los seres humanos deben pasar por la muerte una sola vez para ser a continuación juzgados, así también Cristo se ofreció una sola vez para cargar con todos los pecados de la humanidad. Después se mostró por segunda vez, pero ya no en relación con el pecado, sino para salvar a quienes han puesto su esperanza en Él. Esa es la respuesta que nosotros tenemos. Es la obra perfecta de Dios que trabaja y busca la salvación del ser humano. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que todos seamos buenos y seamos bonitos y nos portemos bien? No. Dios quiere que nos salvemos. Dios quiere que dejemos de sufrir. Dios quiere que, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros errores, podamos conocerle y podamos estar con Él. El plan absoluto de Dios, ¿cuál es? Que el mundo se pueda salvar. Esto es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa o no se fija tanto en cuán perfecto lo bien que hablas o cuántas abuelitas ayudas a cruzar por la calle, que son cosas que están buenas y podemos hacer, es correcto. A Dios lo que le interesa, lo que le preocupa y donde pone su atención es en aquellos que sufren, que no han conocido a Cristo y que necesitan esa respuesta. Eso es lo que Dios quiere y todo su poder y toda su autoridad trabaja para que eso se lleve a cabo. Este tiene que ser mi desafío. Así que, para terminar, restaura el fundamento de tu vida. Restaura la obra de Cristo, restaura el Evangelio dentro de ti, restaura esas obras perfectas que están prometidas que únicamente llegan a través de Cristo. En primer lugar, restaura la concentración. Concéntrate en el culto que a Dios le agrada, para que tú puedas tener esa fuerza y ese poder dentro de tu vida. Concéntrate y restaura la oración en tu vida, que es la comunicación que tienes con tu Padre y que te va a mostrar muchas cosas. Restaura la misión que te ha dado de ir y compartir y ayudar a otros que puedan llegar a conocer a Cristo. Restaura el pacto que Dios te ha dado. Cree en Cristo y serás salvo. Como aquel carcelero del Hechos capítulo 16, cree en el Señor, tú y tu casa serán salvos. En segundo lugar, restaura ese movimiento de compartir la palabra, igual que ocurría con aquella primera iglesia. La palabra que salva. Es el mensaje de Cristo. La sanidad completa desde lo espiritual hasta lo físico. Las obras perfectas que Dios hace con todo su poder y su sabiduría para que el mundo pueda darse cuenta de que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y luego restaura, en tercer lugar de la conclusión, tu estado espiritual. No esperes a encontrar respuestas en tu vida. Disfruta de la que ya tienes, de que Dios está contigo. Ya tenemos la más importante. No seas engañado por las circunstancias. Disfruta lo que Dios te da y de lo que Dios tiene preparado para ti en el momento en el que tú pongas tus ojos en Él
Y para terminar, no obres conforme tu pensamiento, conforme tus metas, no obres conforme tu poder y tu capacidad. Será un fracaso al final. Busca ese poder de Dios, busca encontrarte con Él y busca aquello que Dios tiene para ti. Esa será la mayor respuesta. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, lo estuviste y lo estarás todos los días de nuestra vida. Simplemente queremos cambiar y transformar nuestra vida para poder disfrutar más de ti. Todo aquello que se ha grabado en nuestra vida, en nuestros problemas, circunstancias del pasado, todo aquello queremos quitarlo, queremos sanarlo, queremos echarlo a un lado y que de verdad podamos disfrutar de nuestra identidad y nuestra naturaleza, que es estar contigo únicamente, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que tengamos a nuestro alrededor. Volver a esa naturaleza y esa esencia que es el ser humano contigo, que es estar nosotros contigo, Padre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.